Capítulo 2. ¿Qué hacer del ingeniero y por qué se transforma el mundo? Introducción. El autor comienza con una pregunta. ¿Qué funciones cumple la ingeniería y los ingenieros? Son muchos los procesos que conlleva realizar un proyecto de ingeniería. Los no ingenieros que están ajenos a esto pueden ver solamente el resultado final, pero no la manera como éste se concibe o desarrolla, despreciando sus procesos intelectuales más complejos y sus procesos creativos. Las dos funciones principales son el diagnóstico, que es analizar y entender ciertos problemas que alguien le plantea. Esto surge debido a las necesidades o insatisfacciones materiales que tiene la sociedad o un individuo. La segunda función del ingeniero es el diseño, que es concebir las soluciones más apropiadas para los mismos, ya sea fabricando o construyendo tecnología. En el segundo punto, ¿qué es la ingeniería? Según Emilio Rosenbluth, uno de los más destacados ingenieros mexicanos del siglo XX, él tiene una definición de la ingeniería que es una profesión, no un arte, no una ciencia ni una técnica. Estas categorías comparten herramientas, capacidades y propósitos. Sus diferencias son cuestión de énfasis. En un arte, según el autor Emilio, el propósito sobresaliente es la expresión. En una ciencia, el acercamiento a la verdad. En una técnica, el servicio al cliente y en una profesión, el servicio a la sociedad. Los conocimientos que requiere un técnico se hallan en manuales. Lo que le interesa de cualquier problema de su incumbencia está resuelto. En cambio, para el profesional, cada problema es nuevo. En el punto 3, las dos funciones centrales del ingeniero. Como ya se explicó anteriormente, el autor nos dice que las dos funciones principales del ingeniero son el diagnóstico y el diseño. Pero para poder comprenderlo mejor, les daré unos dos ejemplos. Una localidad o una región sufre un problema recurrente de inundación. Eso viene a ser el estado insatisfactorio. El ingeniero debe hacer primero un estudio que identifique y correlacione las características de las inundaciones con variables y factores topográficos e hidrológicos diversos para descubrir las causas del problema, que sería esto el diagnóstico. Logrando tal objetivo, y ahí viene el diseño, debe idear y especificar ciertas obras materiales que permitan resolver el problema. Y un segundo ejemplo que nos da el autor es una obra de ingeniería en operaciones, ya sea un puente, una presa, un edificio, etcétera, exhibe comportamiento disfuncional o riesgoso, que viene a ser el estado insatisfactorio. El ingeniero debe identificar qué relaciones tienen este comportamiento con diversos factores presentes en el problema para identificar las causas de este y correlacionarlas cuantitativa y cualitativamente con sus efectos. En este caso sería el diagnóstico. Y el diseño sería después, tiene que idear y especificar cómo corregir el mal funcionamiento observado. Además,
El autor agrega que los procesos de diagnóstico y diseño son de cálculo, es decir, son predominantemente cuantitativos. Continuando con la exposición, en la parte 4, que se titula La diversidad de actividades del ingeniero, el autor comienza diciéndonos que el ingeniero es una persona que puede trabajar en los distintos sectores económicos, como lo son el primario, produciendo insumos básicos, el secundario, transformando esos insumos, y el terciario, prestando servicios. Además, puede desarrollarse en 4 actividades, como lo son la planeación, diseño y fabricación de productos y la operación de instalaciones. En estas actividades mencionadas están presentes el diagnóstico y el diseño, que con ellas la ingeniería las usa para poder cubrir las diferentes demandas que tiene la humanidad. Por ejemplo, un ingeniero realizaría primero un diagnóstico a la obra, considerando todas las distintas variables que se tienen. Una vez hecho esto, realizará un diseño óptimo que se pueda llevar a cabo en la realidad para poder solucionar este problema. Es importante además que el ingeniero cuente con la participación de los interesados en este proyecto, ya que normalmente o con frecuencia se toman decisiones que pueden afectar a largo plazo a la sociedad, al medio ambiente o incluso a generaciones futuras. Es por todo esto que el autor recalca que la ingeniería no es una simple técnica, sino una profesión que beneficia principalmente a la sociedad y que busca eh, equilibrar los intereses legítimos de cada una de las partes y también cuidar, por supuesto, el medio ambiente. Es por esto que también se busca jerarquizar las necesidades, priorizando las que van a tener más relevancia en la obra y que con otras con las que no se ha tenido. Ahora, continuando con la parte 5, que se titula El nacimiento de la ingeniería, la aparición de los ingenieros y la interacción con la naturaleza, el autor comienza narrándonos un poco de la evolución humana y dice que el hombre ha sido superior gracias a su cerebro más grande y a, sobre todo, la capacidad de cambiar el ambiente a su alrededor. Justamente en esto, el ingeniero tiene que tener un especial cuidado, ya que puede alterar la naturaleza más allá de lo prudente y llegar a poner en riesgo nuestras vidas. A través de distintos sucesos, la ingeniería se fue desarrollando, que en realidad nació a través de la necesidad humana de resolver problemas y que ha ido evolucionando gracias a habilidades como el lenguaje, la construcción de herramientas y la cooperación. La ingeniería ha desempeñado un papel verdaderamente clave, demostrando el poder del hombre sobre su entorno. Sin embargo, ahora nace una nueva preocupación, justamente en base a ello, ya que el hombre está alterando de manera irrespetuosa y llegando a explotar la naturaleza, recursos como el agua o hidrocarburos, o incluso aquellas cosas que no podemos controlar, como el cambio climático. Esto debe llevar a la sociedad a cuestionarse sobre aquellos proyectos que se realizan que no están cubriendo una necesidad esencial y si se deberían seguir llevando a cabo o no. Ahora, continuando con la parte 6,
que lleva por título ¿Por qué se transforma el mundo? La gama infinita de necesidades humanas. El autor comienza esta parte dándonos un dato muy importante. El número de creaciones humanas ya ha superado la biodiversidad en este planeta. Incluso productos naturales, como los alimentos, ya han sido modificados, esto por la necesidad del ser humano. Ahora, eso nos puede llevar a preguntarnos, ¿cuál es el número de nuestras necesidades? Y bueno, si nosotros pensamos que solamente somos seres biológicos, seguramente solo unas cuantas. Sin embargo, somos más que eso. Somos seres emocionales, psicológicos, espirituales. Esto eleva el número de nuestras necesidades a infinito. Según el autor, también el crecimiento de la población y de las riquezas aumenta la demanda o el número de necesidades. Entonces, podemos cuestionarnos sobre aquellas necesidades que en realidad son triviales, porque estamos causando un daño a nuestra naturaleza, porque los recursos no son infinitos. Podemos también cuestionarnos sobre aquello consumismo que tenemos gracias a la publicidad y al exceso de productos que nos llevan justamente a hacernos creer que tenemos una necesidad y a consumir más. Encima, los expertos nos indican que no solamente la necesidad nos lleva a desear nuevos productos, sino también la insatisfacción que tenemos con los que ya existen, porque el ser humano tiene el afán de querer continuamente estar perfeccionando. Y esto no se puede criticar rápidamente, ya que es algo o parte de la naturaleza humana, pero sí se puede llamar a la sociedad, porque la responsabilidad recae en la sociedad de poder priorizar aquellas necesidades que sí son importantes y aquellas que no, pues dejarlas a un lado. Ahora quiero dar pase a mi compañero Jeremy para que continúe con la exposición. Yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos y los aspectos negativos. Entre los aspectos positivos tenemos el uso de recursos para el entendimiento, correcta subdivisión del capítulo, una reflexión positiva, y los negativos tenemos ambigüedad, limitación general del tema y subjetividad del autor. Aspectos positivos. 1. El uso de recursos para el entendimiento. El autor utiliza, por ejemplo, una comparativa entre la ingeniería y la medicina en el sentido, o bueno, para explicar el diagnóstico y el diseño. Esto nos, bueno, por ejemplo, como todos sabemos lo que hace un médico, esto nos ayuda, o el autor nos da una analogía para entender mejor, porque el diagnóstico es el análisis de un problema y el diseño es la solución. Claro que en la medicina es diagnóstico y prescripción, pero eso nos da una mejor comprensión. Tenemos 2. Correcta subdivisión del capítulo. Si bien solamente estamos analizando un capítulo, este está muy bien estructurado. Posee 6 partes. Cada una nos ayuda a tener una buena comprensión del capítulo. Y destaco la parte 1, 3 y 4, que son muy claves. Y luego tenemos una reflexión positiva. Finalmente, después de comprender todo el capítulo, después de comprender las funciones del ingeniero, las principales funciones del ingeniero y cómo apareció la ingeniería, pues el autor hace un hincapié en que el ingeniero también debe ayudar a lidiar con los problemas
ambientales de la sociedad. Aspectos negativos. Entre los aspectos negativos tenemos la ambigüedad. A ver, esto se puede notar en... la ambigüedad la noté referente a las dos palabras ya mencionadas, que es el diagnóstico y el diseño, que aparecen en 3 partes del capítulo, o sea, la mitad. Y pues se nota la ambigüedad, pero entiendo que el autor quería resaltar esa idea, ¿no? Para poder para poder comprender mejor, ¿no? Todo el capítulo, pero solo es una observación que hay que tener. Luego tenemos limitaciones generales del tema. Esto sí se nota alrededor del capítulo, y es que si bien comienza con una pregunta, el autor hace referencia que recién será respondida profundamente en los siguientes capítulos. Entonces podemos entender este capítulo como una presentación en los demás, ¿no? Y no se profundiza demasiado en general, ¿no? Pero sí cumple con su objetivo y el entendimiento. Luego tenemos la subjetividad del autor. Y eso lo pongo porque el autor en la introducción, él mismo dice, ¿no?, que como ha estudiado ingeniería civil, sus opiniones o sus ideas siempre van a estar referente a ello, ¿no? Y además, como se habla de la ingeniería en general, no es sus ramas, pues bueno, no se profundiza en tanto, ¿no? Por hablarlo de forma general. Y finalmente tenemos conclusiones. Podemos resumir el capítulo en 4 puntos importantes. El primero es que la función del ingeniero entonces es diagnosticar y diseñar, ya sea en sus diversas especialidades, para satisfacer las necesidades humanas, priorizando el bienestar social. Esto incluye también los problemas ambientales ya mencionados. El segundo punto. Los ingenieros deben estar preparados porque siempre se enfrentan a nuevos problemas y deben buscar la mejor forma de resolverlos. La ingeniería aparece porque desde el inicio de la humanidad siempre ha habido necesidades, y es por eso que el hombre se adapta creativamente a la naturaleza. Bueno, con la naturaleza, porque el hombre adapta el ambiente a nosotros. En cambio, otras especies se adaptan al ambiente. Y conforme pasar el tiempo, también aumentaron las necesidades generales. Y pues, aparte de buscar transformar las creaciones de la naturaleza, también se busca perfeccionar o transformar las creaciones del hombre. Y esto sería todo. Muchas gracias por la atención.